Éfeso, amor que se enfría. Esmirna, fe que resiste en medio del sufrimiento. Pérgamo, verdad y compromiso puesto a prueba. Tiatira, una iglesia que lucha entre la luz y las sombras. Sardis, fama de estar viva pero espiritualmente dormida. Filadelfia, fidelidad inquebrantable. Laodicea, tibieza espiritual en tiempos finales. 7 iglesias. ¿Sabías que esas 7 iglesias representan etapas de la historia? ¿Y que su mensaje sigue siendo tan igual como urgente? La línea del tiempo está llegando a su fin. El rollo y sus 7 sellos. ¿Qué representan? El Cordero, el único que puede abrir estos sellos, es símbolo de mansedumbre, humildad y sacrificio. Y ese Cordero vendrá como el león de la tribu de Judá. Maratón profética. En esta noche queremos continuar con la temática que hemos venido trazando o empezamos el día de ayer. Y hay un pequeño obsequio, por decirlo así, para alguien que nos diga de los hermanos que vinieron ayer, o bueno, los que incluso pueden venir hoy, vinieron hoy. Amigos, primero con los amigos, que me diga el nombre de las 7 iglesias. Tenemos en la iglesia, gloria al Señor, bendito sea el Señor. Tenemos como 30 amigos en la iglesia, los hermanos no vinieron hoy. ¿Hay algún amigo que nos recuerde el nombre de las 7 iglesias? No hay problema, cualquiera, para aprender. ¿Hay algún amigo de los que vinieron esta noche que quiera tener este libro? ¿Hay algún amigo o amiga que quiere tener este libro? Mi hermana Inés, venga aquí al frente. Se lo va a leer. Tú eres el alfa y el omega, el principio y el fin. Eres nuestro creador, nuestro sustentador. Eres quien sostiene el universo con tu propia mano y quien nos ha dicho: no temas, yo te ayudo. Revélanos o acláranos una vez más esos temas tan importantes que durante mucho tiempo hemos estudiado. Lean conmigo Apocalipsis capítulo 5. Porque vamos a leer primero el capítulo. Dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado. Esta es una traducción no muy precisa de lo que dice la Biblia, porque el griego no dice a la derecha, sino a la diestra. Y usted dice: pastor, ¿la derecha es igual a la diestra? No, la derecha es una mano y la diestra es una posición. Entonces, cuando una persona, tú dices, está a mi diestra, no precisamente está diciendo que está al lado derecho, sino que tiene la posesión. Está tomando un lugar. La diestra es el lugar. Así que cuando Juan comienza a decir que vi en la mano del que estaba a la diestra, quiere decir que la persona que van a hablar está tomando la autoridad de Dios y se está sentando al lado del trono ¿de quién? De Dios. No es simplemente a la derecha, porque el Señor dice que nosotros estaremos a la derecha, pero no a la diestra. Pero Apocalipsis 3:21 sí dice que cuando lleguemos a vencer completamente todo, sí nos sentaremos a la diestra. Ahora, miren esto. Estaba sentado en el trono, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera. ¿Logran entender? Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono
un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. El concepto por dentro y por fuera hace una alusión a la ley, ya que la ley se escribió en ambos lados. O sea que en la introducción del libro Apocalipsis, capítulo 5, está diciendo que el que está sentado a la diestra, que tiene la autoridad, también tiene en su mano un libro que simboliza la ley de Dios, el designio de Dios y el misterio que todavía no estaba siendo revelado. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Escuchen ustedes van a escuchar muchas veces este concepto en el libro Apocalipsis: debajo de la tierra. Debajo de la tierra. Lo van a encontrar también en Éxodo capítulo 8, versículos 9 y 10. Y lo van a encontrar cuando se refieren incluso a los ángeles que cayeron, en el libro de Segunda de Pedro capítulo 4, versículo 2. ¿Ok? Ahora, no nos detengamos ahí, dicen. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni leerlo, ni mirarlo. Escuchen esto. Cuando dice ninguno tenía la capacidad de ser digno, es porque el libro merecía a alguien que podía leerlo. No todo el mundo lo podía leer. O sea, no era que había la imposibilidad humana, sino que el libro solo se podía leer con una autoridad. Ahora, cuando usted lee en Apocalipsis 17:9, voy a ir despacio, aunque este tema es largo, voy a tratar de terminar lo más rápido posible. Apocalipsis 17:9 dice que cuando Juan va a revelar la profecía de la caída de los reinos, dice: esto es para el que tenga sabiduría. Quiere decir que el misterio que iba a revelar no lo iba a entender hombre común. Solo lo podía entender quien tuviese la sabiduría de Dios, o sea, la revelación de Dios. Aclaro, la revelación de Dios. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El temor a Jehová es la obediencia, el sometimiento a su voluntad expresado en su ley. Así que lo que está pasando en este capítulo es que Juan, el ángel, pregona ante todo el cielo y dice: bueno, ¿quién puede revelar esto? ¿Y qué es lo que estaba por revelar? Sigamos. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos. Recuerden que esto es algo prefigurado, ¿no? Simbólico. Y cuando dice como inmolado, está haciendo alusión de lo que dice el libro de Isaías capítulo 53. O sea, ese que está parado ahí es como lo que se sacrificó, o como la profecía decía que se iba a sacrificar. Estaba en pie como cordero inmolado. ¿Qué significa la palabra inmolar? Porque nosotros decimos mucho inmolado. ¿Y qué significa la palabra inmolar? Porque en la traducción normal castellana, inmolar es quitarse la vida a sí mismo. Yo me puedo inmolar aún sin necesidad de hacerlo por otra persona, sino porque yo quiero matar a alguien. Pero la palabra inmolar en la Biblia, y cuando se refiere a Cristo, es colocarse como sustituto. ¿Ok? Sigamos. Que tenía 7 cuernos y 10 ojos, 7 ojos, esto lo explicará el pastor porque cuando se meta la trompeta lo verá, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Está haciendo referencia a las 7 iglesias y está hablando de los 7 espíritus que habla Ezequiel. Sigamos, después nos vamos a meter en esto. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, o sea, se hizo a la diestra, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Esta es una traducción que no es del todo correcta. La traducción griega dice: y con tu sangre has redimido. Porque si yo digo nos ha redimido, estoy diciendo que estos 4 seres vivientes y 24 ancianos fueron seres que murieron.
Pero cuando vemos la introducción en el capítulo 4, estos seres vivientes y esos 24 ancianos ya estaban allá cuando Cristo asciende al cielo. No podían ser los que resucitaron con Jesús. ¿Ok? Sigamos. Y cantaban el cántico nuevo, versículo 10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre toda la tierra. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero, que fue inmolado, repite 3 veces la misma palabra, que fue inmolado, es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, ¿y qué? Ahora entienden por qué Juan dice, no se ha hallado a nadie, porque el único que podía abrir el libro, era el único que podía ser adorado. Ahora entienden por qué Juan escribe en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 10, léanlo, abran la Biblia. Apocalipsis, capítulo 19, versículo 10, está Juan parado y se acerca un ángel poderoso al lado de él. Y Juan intenta postrarse ante el ángel y el ángel dice, no, espérate, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. O sea, yo, aunque soy ángel y no he pecado, no puedo recibir la fe. Así que lo que el libro está, el misterio del libro, solo podía revelarlo alguien que merecía adoración. Y el capítulo 4 dice, capítulo 5, perdón, dice que el que fue inmolado fue el único que pudo sentarse ¿dónde? En el trono del Señor. Y cuando vemos a Esteban, que está siendo apedreado, él mira hacia el cielo y a quien ve sentado al lado del trono. Así que el capítulo 5 del libro Apocalipsis está hablando de la adoración y del único que podía revelar los misterios de la profecía. ¿Cuáles? Ya vamos para allá. Sigamos. Versículo 13. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, estos días les predicaré justamente el concepto debajo de la tierra, y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir. Recuerden que este texto es una perícopa del texto de Salmos 19.1. ¿Recuerdan lo que es Salmos 19.1? ¿Los cielos cuentan la gloria de Dios? Ok, escucha eso. Los oí decir a todo lo creado. ¿Qué decían? Al que está sentado. Ahora entienden que ahora Juan dice que la diestra es el trono. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron a ese que era digno de ser ¿qué? Adorado. Entremos un poquito en materia, aunque ya casi termino. Escuchen esto. Cuando uno lee el capítulo, la Biblia es su propio intérprete. Cuando vamos a leer la profecía, siempre tenemos que leer el capítulo anterior o posterior. Recuerden que los títulos, incluso los capítulos, no son inspiración. O sea, me refiero, no fueron revelados en el momento. ¿Por qué no fueron revelados en el momento? Porque, permítanme, yo apago esto. ¿Por qué no fueron revelados en el momento? Porque no eran necesarios para la eternidad. No eran necesarios. O sea, no hacían parte, de la revelación, sino que se colocaron ahí para tener como una pedagogía de entender qué va a decir el capítulo. ¿Ok? Pero no se fíen por los subtítulos. Así que el capítulo 4 y el capítulo 5 y el capítulo 6 está explicando el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. ¿Y qué habla el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis? Las 7 iglesias que hablamos ayer. Por eso dice que ¿qué era lo que iba a revelar? Empecemos. Escuchen esto. Apocalipsis 5, 1 al 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado y en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, porque aunque está sellado, hay uno que lo puede ¿qué? Abrir. Y dice,
el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Ese concepto vencer tienen que tenerlo en cuenta para entender esta parte. Daniel capítulo 12, versículo 4, es la antesala del capítulo 5 de Apocalipsis, porque dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro, que está hablando Apocalipsis 5, hasta el tiempo del fin, porque muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará, o sea, el conocimiento aumentará. Ahora, ¿qué representa el libro Apocalipsis 5? Es el libro del destino humano y la revelación divina. Escuchen, el libro que está sellado es el libro del destino humano y la revelación divina, donde están contenidas las decisiones del gobierno celestial con respecto al juicio, la redención y la historia de la humanidad. Por eso ningún humano podía determinar, por eso ningún humano podía verlo. Dice, estaba sellado con 7 sellos porque su contenido no podía ser revelado por otro que no fuera ¿qué? Apocalipsis 1:3. ¿Recuerdan lo que dice? Bienaventurados los que leen, los que oyen y los que guardan las palabras que en ellas están escritas, porque el tiempo es ¿qué? Es corto. Y esta es la revelación de ¿qué? De Jesucristo. Ok, Apocalipsis es la revelación del misterio que Dios quería que la humanidad en estos últimos tiempos entendiera. Pero ¿qué no es el libro? Escuchen esto. El libro con su sello representa la historia profética de los gobiernos de las naciones y de la iglesia de ¿qué? De Dios. Mensaje Selecto, página 59, carta 59, escrita en el año 1900. También lo encontramos en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 971. Dice, el libro con su sello representa la historia profética, historia de la profecía, de los gobiernos de las naciones y de la iglesia de Dios. El Cordero de Dios es el único que puede desatar los sellos del libro de los misterios de ¿qué? De Dios. Y también dice, el Comentario Bíblico dice, el único que podía abrir ese libro, descifrar su significado y darlo a conocer al mundo, era Cristo. Amén. El único. Y usted dice, ¿y por qué Dios no se lo reveló entonces? Entonces, ¿por qué Dios dijo a Daniel que lo sellara en ese momento y no le dio fecha? Porque aún no había, en el tiempo de Daniel, no se había presentado el sacrificio expiatorio de Cristo. Por eso, lo que va a abrir la profecía es la entronización de Cristo en el trono. Y antes de Daniel, Cristo no se había introducido en el trono. Por eso fue sellada la profecía. Escuchen que no es el libro. El libro sellado en Apocalipsis no representa el libro de la vida, como algunos lo dicen. Es que algunos dicen, mire, es el libro de la vida, sino el libro de los decretos de Dios. El libro de su providencia, el relato de la historia del gobierno divino con todas las que. Impresionante lo que dice White sobre eso. No es cualquier libro el que estaba sellado. Era el que revelaba los misterios. Era el que revelaba el gobierno. Así que cuando usted lee el libro de Apocalipsis, lo que usted está leyendo es cómo se maneja el gobierno de Dios. Eso es el libro de Apocalipsis. Diríamos en política o en la tradicional, eso es como la constitución política iba a decir Colombia, del cielo. Eso va ligado, ¿no? Ok, miren este cuadro interesante que me encontré. Digo me encontré porque no lo hice, el último sí lo hice yo. Dice, en Daniel 12:14, el estado del libro estaba sellado hasta el tiempo del fin. Pero tú, Daniel, cierra el libro. Pero en el libro de Apocalipsis aún sigue ¿qué? ¿Cuándo se abre el libro? Escuchen esto. ¿Quién abre el libro? Daniel no lo revela. ¿Por qué Daniel no revela quién iba a abrir el libro? Porque todavía no había sido la intronización de Cristo, por ende no era una revelación en el momento que Daniel no le interesaba, perdón. Pero Apocalipsis 5 dice que Cristo, o sea, él sí dice Apocalipsis, ¿quién podía abrir el libro? Amén. Ahora, miren lo que dice.
¿Cuándo era el tiempo de apertura? Daniel 12 lleva la fecha más o menos de la apertura del libro para el año entre el año 1798 y 1844. Dicho de otra manera, desde el mensaje del primer ángel hasta el mensaje del segundo ángel. Final del mensaje del segundo ángel, porque a partir de 1844 comienza el mensaje del tercer ángel. Y Apocalipsis 5 dice a partir del juicio investigador, porque cuando los ángeles, cuando el que está sentado en el trono hace la intronización, dice, él es el único que puede recibir gloria, honra, poder, y ese concepto poder es juicio. ¿Y cuál es el contenido de Daniel 12:4? Son las profecías de los últimos días. Y en Apocalipsis 5 dice que es el plan redentor, la historia de la humanidad. Me parece interesante esto. Mira lo que dice el lenguaje en conflicto de los siglos. El libro que fue sellado no es el de Apocalipsis. Algunos dicen, miren, es que hasta el capítulo 4, yo he escuchado esto, hasta el capítulo 4 Juan escribe una revelación lineal de Cristo. Pero a partir del capítulo 5 es donde usted comienza a revelar Apocalipsis. No. Porque la palabra Apocalipsis no es un libro, sino que el concepto es revelación, es la historia. ¿Ok? Y dice, sino aquella parte de la profecía de Daniel. Miren cómo dice White, que se refiere a los últimos. Amén. O sea, el libro que está en Apocalipsis 5 es la continuidad del libro ¿de qué? De Daniel. Amén. Ahora, para entender entonces el libro Apocalipsis, usted tiene que entender Daniel. Relación con el juicio investigador, 1844. El sellado Daniel se abrió con el gran despertar adventista del año 1844. Cristo comenzó su obra final de juicio investigativo justamente ¿qué? En el año 1844, cuando sucede el gran chasco y Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo. Amén. Ahora dice, Ellen White dice, todos los juicios contra los hombres son revelados. Ay, qué interesante esto. Hasta antes de eso, no se refiere en ninguna parte acerca del juicio con respecto al destino final de la humanidad. No se refiere de manera clara. Pero ahora, después del juicio investigador, o sea, después de 1844, White escribe y dice, todos los juicios contra los hombres son revelados en el libro que Cristo abre. No estamos hablando de la Biblia. Estamos hablando del libro que Cristo está abriendo en el capítulo ¿qué? 5. ¿Le gustaría saber cuál es el libro? ¿Por qué quedó por allá el Cordero? Jesús es presentado, como león, o sea, símbolo de poder o de realeza, y Cordero, símbolo de sacrificio. De hecho, cuando usted coge el nombre de Cristo, su nombre, normalmente como le llamaban, antes de su muerte, era Jesús. Después de su muerte, Cristo. Pues lo comenzaron a llamar, pero después de algún tiempo mezclaban su nombre, Jesucristo. Porque Jesús, su nombre realmente significa Salvador, y Cristo, Redentor. O sea, en esos dos nombres está también la realeza. Este no alumbra el televisor, no alumbra el televisor, porque tiene color, y símbolo también del sacrificio. Ahora, esta doble imagen muestra su victoria por medio de ¿qué? De la cruz, porque como un cordero fue llevado ¿a dónde? Al matadero, y no abrió su boca, se entregó a sí mismo para que en la experiencia que él iba a revelarle a la humanidad, el ser humano comprendiera también de una u otra manera que el cielo se había dado por ellos a fin de que nos sometiéramos de una u otra manera a la voluntad y la revelación de él. Ellen White dice, Cristo venció en favor del hombre como cordero inmolado, pero también como león de la tribu de Judá. O sea, venció como un humilde siervo o cordero, pero también venció como el rey de reyes. ¿Por qué? Porque nadie vivió como Cristo vivió, nadie murió como Cristo murió, y nadie resucitó como Cristo resucitó. Así que en la realeza divina, Cristo muere, pero en su humanidad también muere por nosotros.
El Cordero recibe adoración universal. Cristo recibe honra y gloria y poder según lo que dice Apocalipsis 4:11. Los 24 ancianos representan a los redimidos. Mire, escuche esto, porque yo voy a explicar. Los 24 ancianos representan a los redimidos, los 4 seres vivientes representan la creación animada. O sea, hacen una representación. ¿No están diciendo que son? Hacen una representación de los redimidos. O sea, los 24 ancianos y los 4 seres vivientes son los príncipes de otros mundos que veneran a Dios como su creador y representan a la humanidad en el gran conflicto en el momento de la oración, porque son parte de la creación de Dios. Ellen White dice, deseado por la gente, es página 834, toda la hueste angélica se postró ante él, mientras que en derredor del trono resonaban cánticos de ¿qué? Ahora entienden, mire, dice toda la hueste angélica, y está hablando también de los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. O sea, lo está hablando como ángeles. Ellen White asocia esta escena con el comienzo del juicio en Daniel capítulo 7. O sea, el juicio investigador, dice White, el juicio investigador comenzó cuando el Cordero tomó. Desde ahí comenzó el juicio investigador. El juicio investigador comienza cuando el Cordero toma el libro. Hay muchas personas que dicen que Cristo tomó el libro, no estoy hablando del juicio, que Cristo tomó el libro en ocasión de su ascensión. Cuando Cristo asciende, entonces tiene toda autoridad de abrir los libros. Pero eso no es cierto. White dice que los libros, o el juicio investigador, comenzó cuando el Cordero inmolado que estaba a la diestra del Padre toma ¿qué? El libro, o sea, a partir de 1844. Quiere decir que la profecía de Daniel 5 empieza, ¿cuándo? 1844. El juicio investigador comenzó cuando el Cordero tomó el libro. Y si nosotros como adventistas sabemos que el juicio investigador comenzó a partir de 1844, entonces podemos entender por lógica bíblica que entonces Cristo solo toma el libro para revelar los misterios a partir de 1844. Y usted me dice, pastor, ¿pero cómo así? Sí, pero es que eso lo dice la sierva del Señor. Quiere decir que antes de eso no había una revelación acerca de los misterios, aunque el libro de Apocalipsis ya hubiese estado escrito. Pero no se podía comprender. Miren, no sé, a mí me regalaron un libro arábico y no me lo pude leer. ¿Sabe por qué? Porque no leo arábico. No sé ni siquiera cómo se pronuncia. ¿No han visto ustedes un libro arábico, escrito arábico? De cuenta una escritura hebrea, pero no china, no, ¿cómo se llama eso? Como del Islam por allá, musulmana, que escriben pero como si el escribano escribiera con hipo, porque eso parece un marcapaso todo raro. De igual manera, Miller no podía entender completamente la profecía, porque a partir del juicio investigador comienza la revelación completa. Por eso Dios, a nosotros como pueblo adventista, nos ha elegido por encima de los otros pueblos, porque juntamente con el surgimiento del pueblo adventista, Dios comienza a revelar la profecía. Por eso somos únicos. O sea, nacemos con la revelación de los misterios del libro que estaba sellado. Solo la iglesia adventista, y lo puedo decir con toda seguridad, solo la iglesia adventista tiene la aproximación de la interpretación de lo que el libro decía, porque se lo ha revelado Dios al pueblo que ama y somos nosotros. Quiero terminar, para de pronto si hay alguna pregunta la respondemos. El resumen teológico histórico de este capítulo es lo siguiente. El libro que es sellado, o sea que están los elementos, habla de la historia y del destino del mundo, y aquí están las citas. El león y el cordero era símbolo de poder y sacrificio. El cántico celestial tenía el significado de la coronación de Cristo después de la ascensión, y el juicio investigador es símbolo del inicio del juicio, ¿dónde? En el cielo, por nosotros.
El juicio investigador comenzó a partir de 1844, cuando comenzó a juzgarse a los vivos. Y después vamos a ver que por qué la Biblia no dice directamente y comenzaron a juzgar a todos. Les voy a hacer una pregunta. Nosotros siempre llegamos a decir, el juicio investigador comenzó con los muertos, ¿cierto? Desde el primer muerto. ¿Quién fue el primer muerto? Abel. Sí, Abel, pues físicamente Abel, pero el primero, digamos que Adán perdió su vida en ese sentido. Pero fue Abel, ¿no? Pero es que el juicio es continuo. O sea, el juicio investigador es continuo. ¿Qué pasa si yo muero hoy? ¿Será que primero el Señor va a juzgar a todos los que venían en orden y por allá se acordará de mí? ¿Cuándo termina mi juicio? ¿En el momento en que pase mi nombre allá o en el momento en que muero? Voy a ser un poco más claro en la pregunta. Si una persona muere hoy, ¿cuándo se determina el juicio de salvación y perdición? ¿En el momento en que por lista se encuentre su nombre allá? ¿O en el momento en que yo muero? En el momento que aceptó a Cristo. ¿En el momento que? Cuando aceptó a Cristo pasa ese juicio, si no, no. No, estoy hablando en el momento que muero. ¿Qué pasa cuando yo muero? En el momento en que muero, ¿mi juicio termina o yo tengo que esperar muerto hasta que mi nombre pase? Miren, el libro de Eclesiastés capítulo 3, ¿qué dice el libro de Eclesiastés capítulo 3? Leamos Eclesiastés capítulo 3. Vámonos a Eclesiastés capítulo 3. Perdón, ustedes saben que yo soy discalcúlico. Capítulo 9, versículo 2. Todo acontece de la misma manera a todos, a un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno y al limpio y no al limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca y al que jura, como al que teme el juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a la muerte. Antes de seguir leyendo, quiero decirles algo. El catolicismo considera que después de que tú mueres hay un tiempo en el cual se puede arreglar tu juicio. Si usted tiene esa creencia católica en su mente y lo sabe, que el católico piensa así, que por eso hacen las oraciones a las ánimas, a la misa y todo lo demás, vuelvo a hacer la pregunta, entonces mi juicio termina cuando muero o tengo un tiempo. Ahora sí vamos a leer. Aún hay esperanza para todo aquel que esté entre los vivos, porque es mejor perro vivo que lo muerto. Porque los que viven saben que han de morir, o sea que viene un juicio, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor, su odio, su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte de ninguna cosa que se hace debajo de ¿qué? Del sol. Anda, come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegría de corazón, porque tus obras ya son agradables. ¿A quién? A Dios. Ahora, vámonos ahora a Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. He aquí yo vengo pronto, dice el Señor, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su fe. Quiere decir que la recompensa que Dios dará será por la obra que la persona hizo. Y Eclesiastés 9 dice que la obra que hizo termina en el momento de su fe, de su muerte. Dicho de otra manera, el juicio termina en el momento en que la persona muere. Porque hasta que el momento en que la persona muere, se ha determinado lo que la persona es. No hay un tiempo después. En el momento en que la persona muere, su nombre de una u otra manera está determinado por sus acciones. Vuelvo a explicar esta parte. El
El paganismo ha intentado hacer ver al cristianismo que después de la muerte Dios puede cambiar el juicio de alguien. ¿Ok? Puede cambiarlo. O sea, ese es el pensamiento pagano. Muchos de esos pensamientos se han introducido en mentes de algunos cristianos, pensando que aunque yo pueda morir hoy, el Señor podrá de una u otra manera cambiar mi juicio, aunque mis acciones no hayan sido las correctas. Por eso hacen las mandas, hacen los misas y todo ese tipo de cosas. Como adventistas creemos que cuando una persona muere, su amor, su odio, sus obras, ya. Quiere decir que si no hay más nada que hacer en la vida de la persona, es porque su juicio ya terminó. La vida continua de sacrificio de la persona es lo que está determinando de una u otra manera su juicio. Me pregunta alguien, pastor, yo vivo en unión libre. Si yo me muero hoy, ¿qué pasa? Yo le digo, no existe uno solo que haya muerto en pecado y se salve. ¿Por qué? Porque en el momento en que la persona muere, de una u otra manera, se determina lo que en vida hizo. Y si se determina lo que en vida hizo, es porque hay un juicio continuo en la vida de nosotros. Permítame llevarlo al santuario. En el santuario habían dos tipos de sacrificio: el sacrificio continuo y el sacrificio expiatorio final llamado Yom Kippur. ¿Se acuerdan? Listo. En el sacrificio continuo, la persona llevaba su cordero cada vez que se equivocaba, cada vez que pecaba. ¿Listo? Pero la persona no era expiada completamente, porque siempre había una expiación final, completa. Cuando yo peco todos los días, yo le pido perdón a Dios. Y mi pecado es perdonado. Pero yo espero el juicio de Jehová. Esperar el juicio de Jehová quiere decir que hay un sacrificio que ya se hizo y que yo, al aferrarme a los méritos de ese sacrificio, alcanzo ahora sí el completo perdón de mis pecados. O sea, el Yom Kippur, por decirlo así. Cuando una persona muere, se ha contado todo lo que en vida la persona hizo, su arrepentimiento, sus obras y sus acciones. Así que cuando la persona muere completamente, o sea, muere, lo que hizo la persona es lo que fue pesado ¿en qué? En su balanza. Y de hecho hay un texto, y muchos textos bíblicos, cuando Dios entra a Babilonia en el año 538, ustedes recuerdan, Dios habla, le revela a un hombre llamado Belsasar, ¿y qué le dice? Tu juicio ha llegado, tú has sido pesado en balanza y fuiste sellado ¿qué? Ok, el juicio a Belsasar ya se había dado, porque el Señor dijo que esa misma noche iba a qué. Que cuando nosotros vivimos en la vida continua, estamos haciendo en el cielo un juicio para nosotros. En el día en que morimos, el juicio termina. Porque lo que nosotros vamos a hacer en el cielo es mirar los libros de aquellos que despreciaron la oportunidad de Dios para salvarse. Así que cuando un justo muere, su juicio terminó. Para bien, pero cuando una persona muere, ¿para vida eterna o para perdición? Pero alguien me preguntó una vez, pastor, pero entonces le tengo una pregunta. Y ahorita le pregunto, ¿qué pasó con Lázaro? Porque Lázaro murió. ¿Qué pasó con el hijo de la viuda de Naín? ¿Qué pasó con varios que Jesús hizo milagros y resucitó? Sencillo, la Biblia lo dice. Si su juicio termina cuando la persona está en vida e inicia cuando la persona, si su juicio termina cuando la persona muere e inicia cuando la persona vive, quiere decir que el juicio de Lázaro terminó, pero 4 días volvió a empezar. ¿Qué más podría decir? Porque el juicio empieza cuando yo tomo mis decisiones, cuando yo nazco, y termina cuando muero. Es interesante, yo a veces me coloco a pensar eso y bueno, el Señor, ¿fuiste hallado qué?
pero te va a dar 40 años más de vida. Si usted supiera que como está usted hoy, el Señor aprobaría su vida para eternidad, ¿usted le pediría a Dios que hoy descanse en el sueño de la muerte? Miren, yo no sé por qué dudaron, yo creí que todo el mundo iba a decir que sí. Es como cuando el profesor le dice a usted, si quiere presente el examen, usted ya ganó, pero si lo pierdes, perdiste. ¿Tú crees que iba a presentar el examen? No. Si el Señor me dijese hoy, o te dijera hoy, mira, si tú hoy descansas, vas a estar conmigo el día de la resurrección. Como le digo, descansa, tranquilo, te levantas. Sí, tú te levantarás, pero la gran mayoría de adventistas no quiere eso. Ay, Señor, y mi esposo, Señor, y mi esposa, y mis hijos. Yo no sé qué diría yo si el Señor me dijera eso. Pero de lo que sí estoy seguro es que si eso lo dice el Señor, es porque no solamente tiene misericordia de mí, sino que tendrá misericordia también de los que están conmigo. Y yo le diría, Señor, nos vamos. Gloria a Dios. Así como pasó con Moisés, con Daniel y con muchos, que el Señor les aseguró. Así como a Pablo le aseguró que su nombre estaba escrito ya en el libro de la vida. Quiere decir que su juicio ya estaba determinado ¿para qué? Para vida eterna. Y aún Pablo estaba en vida. Pero, sí, y contrario a Saúl. Porque Saúl estando vivo, Dios le dijo, estás perdido ya, no hay nada más que hacer. Saúl. Cuando Dios le dice, cuando la pitonisa de Endor, mañana estarás donde yo estoy. Y lo que Pablo entregó en Meneo y Fileto también. Y ese texto hermoso de Pablo cuando dice, que dice en 2 Timoteo 1:12, cuando Pablo dice, yo sé que mi redentor, no, eso dice Job. Se me olvidó el texto. Dice, y yo estoy convencido que guardará mi depósito el día que él venga. Vamos a leerlo, hermano, antes de que yo diga otra herejía aquí, hermano. O sea, de un texto que no está escrito en la Biblia. Tercera de Timoteo. No, por eso digo, que yo diga algo que no está escrito. Está bueno. Dice lo siguiente, hermanos. 2 Timoteo 1:12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito. Mi depósito quiere decir mi vida, mi alma. ¿Hasta dónde? ¿Para aquel día? ¿Cuál día? El día de la redención. Así que en resumen, Apocalipsis 5 habla de la introducción de Cristo al sentarse en el trono y al comenzar a revelar los misterios que tenían que ver con la redención del ser humano. El libro que se abre es el libro de la revelación de la redención y de la historia final del ser humano. Una historia de decisión, una historia de redención, porque el único que pudo abrirlo es el que puede ser leído. Y la profecía dice que Cristo es el único que puede ser leído al mundo. Aunque nosotros somos carta, Él es el único que puede ser leído, porque Él, siendo Dios, no estimó ser Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó ¿de qué? De sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre toda carne, para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es ¿qué? El Señor por los siglos de los siglos. Hermana, ¿hay alguna pregunta del capítulo 5? Yo le voy a hacer una. Hermano Tomás. Bueno,
ahí. No, ya. Hermano Tomás, cuéntenos. No, bueno, ya lo revelado es el juicio, ¿cierto? Pero ya los sellos sí tienen la relación con lo que Sí, viene para. porque mañana vamos a hablar de los sellos. Hoy es la introducción a los sellos. Porque dice que Él es el digno de abrirlo. Pero ¿cuál sello? Lo que vamos a ver mañana. Lunes y martes, los 7 sellos. No se pierdan los sellos. De hecho, el primer sello. Bueno, voy a darles una pista para que a ustedes les encante. Si usted logra entender el primer sello, el caballo blanco, podrá entender el mensaje de Éfeso. Amén. Y podrá entender lo que pasó en el Pentecostés. Así que si usted no viene mañana, se pierde de esta hermosa presentación que el Señor tiene para usted. Ahora, yo les voy a hacer una preguntita del capítulo 5 y terminamos. Sencilla. Vámonos a Apocalipsis 5. El capítulo 13, del versículo 13, perdón, del capítulo 5, ¿a qué texto del Antiguo Testamento hace alusión? Vuelvo a hacer la pregunta. El versículo 13 del capítulo 5, ¿a qué texto del Antiguo Testamento? Escuche bien la pregunta. ¿A qué texto del Antiguo Testamento hace alusión? Yo lo dije. No, del Antiguo Testamento hace alusión. Aquí se apagó el micrófono, ya no hay más carga. No. Escuchen esto. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está centrado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿A qué texto del Antiguo Testamento hace alusión? Salmos 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Jehová, porque dice, cuando dice los cielos, todos los cielos cuentan la gloria de Jehová, y el firmamento anuncia que es ¿qué? Creador, la obra de sus manos. Así que Juan ahora sonríe y dice, gracias, porque ya ha sido hallado. Bájale un poquito porque me toca acá. Ya ha sido hallado, uno, el que ha sido digno de poder ser imitado y de abrir lo que tú y yo necesitamos entender. No te pierdas mañana este tema interesante. Quiero pedirles que nos coloquemos en pie y vamos a cantar un himno con gozo a Jehová. El himno se llama ...578. ¿Tú desconectaste el otro? Sí. Cantemos ese himno, hermanos. Si el pueblo que conoce a su Dios debe cantar a Jehová.
Cristo ya. Y estamos en la última, oh Señor, hora de este mundo. Amén. Y hemos sido llamados a predicar el Cristo crucificado. Resucitado y pronto a venir en gloria. Amén. Que el mundo entienda, Señor, que el Cordero inmolado, que quita el pecado del mundo, el Santo de Israel, el descendiente de la raíz de David, el sumo sacerdote, el león de la tribu de Judá, es Cristo Jesús el Todopoderoso. Permítenos, Señor, cada día andar por sendas de rectitud por amor a tu nombre y comprender que para esta hora tú nos has llamado. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.